Muy buenos días a todos los que están conectados desde América Latina, México, Colombia, Chile, Perú y todo el resto de países de América Latina. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan desde Europa, principalmente nuestros asistentes desde España. Bienvenidos a este webinar que ha sido organizado por Exim y Bexadata. Vamos a continuar conectándose, las personas continúan conectándose en este momento. El día de hoy nos va a acompañar Raúl Aquino como palestrante, está conectado desde México. Mi nombre es Lina Geraldo, yo soy la gerente regional de Exim para América Latina y el día de hoy, junto con Raúl, estaremos revisando consejos y ejemplos reales en la implementación de la gestión de seguridad de la información y continuidad del negocio. Raúl nos ha aportado que hoy en día la seguridad de la información y la gestión de continuidad del negocio son temas que no se pueden pasar por alto en las organizaciones. Independientemente de su tamaño, la información y los servicios que ofrezcan, los TI deben estar protegidos. Todos debemos entender que con la exposición de la información a través del Internet, la vulnerabilidad de las organizaciones crece exponencialmente. Este seminario tiene como objetivo principal crear conciencia a todos los participantes de la relevancia que tiene considerar temas relacionados con la seguridad de la información y continuidad de negocio. Sobre Raúl, Raúl es instructor acreditado por Exim para el programa de Business Continuity, que es uno de los principales que estaremos tocando en este webinar. Seguridad de la información. Adicional de eso, cuenta con certificaciones de gestión de servicios como ITIL, IT Service Management, DevOps, Agile Scrum. Para las personas que estén interesados en conocer más sobre los cursos, al final estará el dato de contacto del palestrante. También en la parte de consultoría, Raúl puede apoyarlos. Para la parte de los exámenes, con gusto yo estaré disponible para resolver todas las preguntas que ustedes tengan. Acá está la pantalla de nuestro portafolio, donde está todas las certificaciones relacionadas con seguridad, cumplimiento y riesgo. Énfasis en las que veremos el día de hoy, Information Security y Business Continuity Management. Antes de comenzar oficialmente, algunas recomendaciones. Todos los participantes están en silencio. Las preguntas pueden ser direccionadas a través del chat y este webinar será grabado. Ustedes recibirán la grabación en los próximos días. Las preguntas se resolverán al final de la sesión y las que no alcancemos a responder pueden ser enviadas por correo electrónico para que las gestionemos con Raúl en este caso. Raúl, bienvenido a este webinar. Muchas gracias por tu colaboración y a partir de este momento tienes el control de la presentación. Y muchas gracias, Lina. Buenos días a todos. Pues bienvenidos a este webinar de seguridad y de continuidad de negocio. La verdad es que estamos muy agradecidos por su tiempo. Bueno, ahí es una pequeña presentación de nosotros. Rápidamente, Vexata es una empresa que ya tenemos 15 años en el mercado. Tenemos dos líneas de negocio, básicamente soluciones integrales tecnológicas que pueden ser desde un centro de datos hasta implementaciones mucho más complejas de comunicaciones y de telecomunicaciones. Y la otra área es donde estamos trabajando, que es el área de capacitación y consultoría, que precisamente nos hemos enfocado en esta parte de mejores prácticas. Y bueno, un socio importante para nosotros, por supuesto, que es Exil. Pero sí damos todos estos temas de mejores prácticas bueno, de seguridad, de COVID, de ITIL, de todas cuestiones de Business Continuity Management. Tenemos capacitación certificada, igual con Scrum, DevOps. Un servidor rápidamente, tengo más de 25 años en las tecnologías de información y 15 años certificado en diferentes áreas de mejores prácticas. Entonces, pues sin más preámbulo, porque el tiempo ¿cómo se llama? Ya son 6 minutos. Y bueno, el primer tema que decidimos tocar sería el de gestión de la seguridad de la información, basado en la norma ISO IS 27000. Lo dividí en dos partes. Una parte es un poco la parte teórica y la otra parte es un ejemplo de un control para que como que aterricemos cómo se debería de implementar todo esto. Porque sí es un tema, miren, la verdad es que la seguridad de la información sí ha venido evolucionando y las necesidades de estar seguros han venido evolucionando durante los últimos
20, 25 años más o menos, ¿no? Evidentemente no es lo mismo cuando trabajábamos a principios de los 90, donde era una red local, donde era cliente servidor, compartíamos passwords, me acuerdo muchísimo de eso. Era muy simpático. Yo creo que si hoy los oficiales de seguridad lo que hacíamos hace 20, 25 años, la verdad es que yo creo que sí sería traumante para muchos oficiales de seguridad en sobre todo de oficiales de la información. Evidentemente, pues la infraestructura, sus componentes, los servidores, la verdad es que se han vuelto críticos para cualquier negocio. Hoy piensen en sus lugares donde se encuentren viviendo actualmente, piensen en 5 o 6 empresas, les apuesto que el 90% no podría sobrevivir sin tecnologías de información y sobre todo, ¿saben qué? Sin Internet. Que ahí hay algo importante porque Internet sí explotó las amenazas y las vulnerabilidades de muchas organizaciones. Cuando estábamos, el otro día me preguntó un cliente, me dijo, oye Raúl, ¿cómo me protejo para que no me pase nada? Conectes a Internet. Y aún así tienes un riesgo de que te metas una USB y esa USB tenga un malware o un programa malicioso donde te pueda dañar, ¿no? Entonces, si esta concientización, la verdad es que cada vez, afortunadamente, a mi juicio, es más importante para las empresas, pero sí tenemos que entender que la verdad es que las tecnologías de información han evolucionado tanto y soportan hoy en día los procesos de negocio más críticos que se requiere de seguridad de la información. Entonces, evidentemente lo que comentábamos era que por ejemplo, ¿quiénes empezaron a proteger primero? Las financieras. Luego, ¿quiénes fueron las segundas, digamos? Las empresas que cotizan en bolsa. Luego las terceras, los que no querían que les robaran información, por ejemplo, despachos contables, por ejemplo, notarías, empezaron a notar de que la gente podía empezar a robar información y entonces empezaron a proteger. Por eso es importante que tengamos todo esto pues muy como que estar muy conscientes de esto, ¿no? Entonces, permítanme, a ver, déjenme regresarle. Le pasé uno, pero ahí viene, ¿eh? Entonces, y lo que dice esta lámina que estamos viendo, la verdad es que habla un poco del valor, el valor de la información. Si yo leo, por ejemplo, un documento donde yo no le entienda, ese documento no tiene valor para mí. Pero si alguien lee esa información y, por ejemplo, si a mí me dan les voy a decir, un modelo químico, que no tengo ni idea, o una fórmula química, seguramente pues no va a haber ningún problema que yo la lea porque no lo voy a entender. ¿Cuál es el problema? Que llegue esa información a alguien que sí le pueda sacar provecho. Y ahí es donde viene la importancia de resguardar la información. Entonces, en ese sentido, este, el, el, la información tiene un valor. Es importante resguardarla no importando qué tamaño de empresa seas, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente dejamos un papel en nuestro escritorio y decimos, no es importante, pero pasa tal vez alguien externo y hasta ahorita ya les puede sacar una foto, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, la verdad es que se debe de considerar y lo hemos visto día con día, o sea, hemos visto hackeos en Sony, por ejemplo. Yo tengo un ejemplo acá en México que hubo un hacker que traspasó o vulneró los sistemas de cómputo de los bancos y aunque no lo crean, se hizo multimillonario. ¿Por qué? Porque hablan al menos los periódicos, que es donde yo saqué la información. Este personaje estaba en una provincia de acá de la República Mexicana y lo que hacía era, ¿cómo se llama? Hackear los cajeros. Entonces mandaba gente joven a recoger el dinero, le decía a él,
oye, ¿sabes qué? Voy a hackear tal cajero de tal banco a tal hora y tú tienes que estar ahí. ¿Por qué? Porque el cajero empezaba a escupir dinero. Eso es verídico, ¿eh? ¿Cómo se empezaron? Bueno, le empezaron a rastrear evidentemente todos los bancos porque era un fraude de millones de dólares y él empezó a tener también como que, pues ya problemas personales, porque tenía tanto dinero, se los gastaba en Ferraris de entrada, ¿no? Pero tenía tanta gente ya a su alrededor que ya no lo pudo controlar. Y en ese sentido, ¿cómo se llama? La policía empezó a darle, a seguirle la pista hasta que lo cacharon, ¿no? Y uno de los errores fue precisamente que, como ya no tenía tanta gente de confianza, seguía escupiendo dinero el cajero, y entonces ahí es donde se dieron cuenta que ese tipo bueno, que había una anomalía, ¿no? Entonces, bueno, al final ya está en la cárcel y bueno, pero es un caso real, así como me imagino que en cada país es muy probable que haya casos similares. Ahora, los hackers vienen de todos lados, aunque se demuestra que el 80% del hackeo viene de alguien interno. Yo siempre he supuesto de que cuando hay un fraude, llámese como se llame, o del tamaño que sea la empresa, interno fue el que dio cierta información. Entonces, ya no es una cuestión de, ¿cómo se llama?, de películas, ¿no? Porque antes lo veíamos en películas. No, el hackeo es inminente y también se tiene ¿cómo se llama?, que tomar en cuenta que todos estamos expuestos mientras estemos en Internet, ¿no? Que es el riesgo mayor, que es un poco lo que quiero hablar en esta lámina. La verdad es que es bien importante que las organizaciones sí determinen qué riesgos tienen. El análisis de riesgo o la gestión de riesgos es sumamente importante que todas las empresas lo hagan. Este, digamos, este mecanismo nos va a permitir determinar, por ejemplo, qué valor tiene cada activo y qué riesgos, amenazas y vulnerabilidades tiene cada activo. ¿Cuál es el objetivo de un análisis de riesgo? El objetivo es determinar qué controles le voy a poner. Y es una parte importantísima de la seguridad de la información. ¿Por qué? Porque la seguridad de la información al final es contar con un mecanismo o con varios mecanismos que me permitan proteger a la información evidentemente de vulnerabilidades que pueda llegar a tener o de amenazas que se puedan llegar a cumplir. Entonces, afortunadamente, yo que he estado más o menos inmerso, el tema me ha gustado mucho desde hace muchos años y antes no había mucha conciencia de este tipo de cosas. Hoy sí. Hoy, de hecho, hay organizaciones que tienen gestión de riesgos de negocio. O sea, que ya ven la gestión de riesgos no nada más en cuestiones de tecnologías de información, sino lo ven en un todo. O sea, como hagan de cuenta que crean un comité de directores con gestores de riesgo especializados y empiezan a hacer gestión de riesgos, pero del negocio, no nada más de tecnologías de información. Ahora, ¿por qué se vuelve importante la tecnología de información? Porque evidentemente un riesgo es de que los sistemas no estén disponibles, ¿no? Por X causa, por la que quieras. Una buena gestión de riesgos, a todos se los comento, este, es, es que realmente me enfoque en ver las amenazas y vulnerabilidades de los activos que son realmente importantes para mi empresa. Yo les diría, por ejemplo, el otro día me preguntaron, oye, una PC, o sea, una PC como tal, hay que hacerle un análisis de riesgo. Pues una PC es muy reemplazable, pues. O sea, se descompone. Si tú tienes un mecanismo de respaldo bueno, ¿qué va a pasar? Únicamente requieres de obtener el respaldo
y obviamente sustituir la PC. Entonces, ¿qué elemento o qué activo se vuelve crítico en el análisis de riesgo para las tecnologías de información? Pues el servidor, donde está la información precisamente, ese sí se vuelve crítico. Y entonces, tus esfuerzos de análisis de riesgo hay que primero determinar, porque se tiene que seguir una serie de pasos, pero lo primero que tienes que hacer es determinar cuáles son los activos que tienes que hacer análisis de riesgo. Y de ahí lo que haces es determinar qué amenazas existen. Fíjense bien los pasos, ¿eh? Primero determino el activo, luego qué amenazas tenemos, luego de la amenaza es la vulnerabilidad. Ahora, la amenaza es algún evento que pueda detonar alguna falla o, o que no opere bien ese activo. Entonces puede ser desde un incendio, robo, ¿sí me explicó? Todo eso son como amenazas. Ahora, la vulnerabilidad es la debilidad. Y en ese sentido también, digamos, tú cuando haces un análisis de riesgo, de repente puedes decir, bueno, mi empresa se dedica a imprimir estados de cuenta, ¿no? Y entonces el activo más importante es una impresora. Bueno, ¿qué amenazas tiene? Ah, pues que falle, ¿no? O que se descomponga internamente, o que se inunde el lugar donde se encuentra. Y entonces tú empiezas a tener una lista de amenazas. Ahora, para amenaza puede haber varias vulnerabilidades y entonces también tú lo empiezas a dividir. Y de ahí tú le tienes que poner un peso que se llama probabilidad e impacto. La probabilidad tú le pones baja, media o alta y el impacto puede ser crítico, medio o bajo. Y en ese sentido esto ya te da un cuadro en el cual tú ya te puedes dar cuenta a qué activo realmente le tienes que poner valor y a qué amenazas o riesgos en este caso, son los que tú le tienes que poner atención. Y esto es un ejemplo eh, para que vean que esta parte de análisis de riesgo, chicos, es algo muy importante y es algo fundamental que tienen que hacer las organizaciones. Yo les invito a revisar el tema. Un análisis de riesgo es muy profesional, o sea, sí se tiene que seguir una metodología, pues. Hay muchas en el mercado. Ahorita vamos a mencionar una que también tiene ISO, que es parte de la familia del ISO 27000, pero sí es un temita que sí quería gastarle unos minutos, porque si ustedes no entienden que hay tres cosas que vienen de la mano para yo poder estar protegido, que es seguridad de la información, gestión de riesgos y continuidad del negocio, si no se van con esto, que estos son tres temas muy importantes, este, creo que no di el mensaje bien entonces. Entonces, acuérdense, análisis de riesgo. Ahorita les voy a dar una norma que tiene que te da una cierta idea de cómo lo tienes que hacer. Aún así, cualquiera de estos temas, si los quiero implementar y no soy experto, por llamar a una consultoría o a una empresa que se dedica a la implementación de estas prácticas, porque si no van a sufrir mucho. Ahorita ya al final tengo algunas recomendaciones que hacer, pero espero que haya quedado claro esto del análisis de riesgo, ¿no? Es sistemático, que es lo que más me gusta. O sea, porque aparte se tiene que hacer constantemente, porque los riesgos van cambiando con el tiempo. Entonces, tú tal vez hoy, 20 de junio de 2019, dices, ahorita este riesgo es de baja probabilidad y de impacto medio, pero dentro de 3 años, ese mismo riesgo puede llegar a cambiar. Entonces, si lo haces cada 5 años, este análisis de riesgo también no te va a servir de mucho, sino tiene que ser algo sistemático. Entonces, ojalá que se lleven con esto. Bueno, un principio de seguridad de la información es básicamente cumplir con tres cosas, ¿no? Que la información tenga tres cosas. Creo que la mayoría, ¿cómo se llama? No sé si eso fue adrede, pero bueno,
que estamos tratando el tema y ahí vienen los virus, ¿no? Bueno, y entonces está la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad, ¿no? El, el- el- Le llaman el triplete de la seguridad de la información y digamos que cualquier esquema o metodología o estándar de seguridad tiene que proteger la información en estos tres sentidos, ¿no? Vamos a explicarlo rápidamente. Primero, lo que es la disponibilidad, ¿no? La disponibilidad es muy importante porque si un sistema no está disponible, pues evidentemente le estamos pegando algún proceso de negocio. Y entonces, eso sí, puede ser muy, muy crítico, ¿no? Me decía alguna vez un cliente, ¿no? Es que no sé por qué se enojaron mis usuarios porque no estaba disponible el lunes el sistema, pero ayer domingo estuvo corriendo todo, ¿no? Todo el día. Y entonces le dije, pues lo que pasa es que la disponibilidad es cuando lo requiere el usuario, no cuando lo tenga TI. Es como la luz, ¿no? O el agua. O sea, te puede decir la compañía de luz, oye, ayer hubo luz todo el día, ¿eh? Hoy no va a haber, pero ayer estuvo todo el día arriba. Pues sí, pero la necesito hoy. Entonces la disponibilidad se vuelve el foco neurálgico de cualquier sistema, ¿no? Me imagino que han ido a algún cajero ustedes, han ido a hacer una compra, han ido a pedir servicios y de repente cuando les dicen que no está disponible, la verdad es que generalmente hay un enfado y aparte es un enfado normal. ¿Por qué? Porque de hecho no puedo decir hasta que pagamos por eso y por eso lo que requerimos es que esté disponible. Entonces, una de las obligaciones, en este caso de las áreas de tecnologías de información, es mantener esa disponibilidad. Y en ese sentido, un riesgo importante es que se caiga debido a una falla en la seguridad de la información. Entonces, esa es la disponibilidad, me parece que es bien fácil entenderlo. La confidencialidad es que yo pueda ver la información que tengo derecho a ver, que no tenga que ver yo cosas que no tengo derecho a ver. Esa es la confidencialidad. ¿Y eso es cómo se logra? A través de la gestión de accesos. La gestión de accesos se vuelve fundamental para la confidencialidad. No sé si les ha pasado en sus organizaciones, pero hay gente que la despidieron y tiene acceso a los sistemas. Gente que ya se jubiló y todavía tiene acceso a los sistemas. Hay gente que ya está muerta y todavía tiene su clave y su password de los sistemas, ¿no? Entonces, una buena gestión de accesos ayuda a la confidencialidad. Pero hay otra cosa muy importante en la confidencialidad y de hecho es parte de la norma de la ISO 27002, que es un control de la norma. Ahorita vamos a platicar de los controles. Hay un control que dice escritorio limpio. ¿Y eso qué quiere decir? Que si tú vas al baño o vas a comer o te vas a retirar de tu oficina, tienes que dejar limpio tu escritorio y con ningún documento que sea confidencial. Entonces, se vuelve completamente importante la confidencialidad porque imagínense que la competencia o alguien externo tiene información valiosa de nuestra empresa o valiosa para él porque es la competencia, vamos a suponer, o se va a la competencia y entonces nos roba información, una base de datos de clientes, no sé, los nuevos productos o los nuevos servicios, todo eso que le puede afectar al negocio tenemos que tener mucho cuidado. Es más, yo les digo a mis clientes, les digo, ten cuidado de lo que hablas en los restaurantes porque tú no sabes quién está atrás de ti. Y entonces de repente te enteras de información o más bien dices información confidencial hasta en un elevador, por ejemplo. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado porque, bueno, eso puede tener consecuencias peores, ¿eh? Imagínense que yo les digo que me saqué la lotería y es un lugar público. Bueno, ya soy susceptible de secuestro. Entonces, insisto, hay que tener mucho cuidado con la confidencialidad, ¿no? Y la integridad también se vuelve importantísima. ¿Por qué? Porque la integridad
está en el sentido de que el dato sea el correcto y el verdadero. Esa es la fiabilidad que nos da la integridad, que si me dice un estado de cuenta que tengo $10,000 en el banco, realmente tenga $10,000 en el banco. Esa es la integridad, entonces también tengo que cuidar la integridad. ¿Cómo se cuida la integridad? Esto sí es más técnico, es protegiendo a los sistemas, pero también que no haya cambios sin autorización, porque si hay un cambio sin autorización, yo podría estar modificando, no sé, el salario de algún empleado, por ejemplo, o la lista de precios para mi beneficio, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces, recuerden que esta norma, en este caso la 27001, que es la norma certificable, ahorita les voy a explicar rápido todo esto, cuida de que tengamos un sistema de gestión de seguridad de la información que, que tenga, que cuide estos tres elementos, aunado a que también nos obliga a hacer un análisis de riesgo, que es muy importante. O sea, a mí me parece que ahí ISO, para los que, yo creo que el ISO que conocen casi todos es el ISO 9000. Ese es digamos, es la joya de la corona de esta organización sin fines de lucro, bueno, que se lo crean sus papás, ¿no? Porque su negocio es vender normas y certificar a las empresas que tengan esas normas o que estén acreditados bajo esas normas o estándares, ¿ok? Es lo mismo norma o estándar. La palabra correcta, la verdad, es estándar, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, en ese sentido, ISO ha venido desarrollando normas para diferentes áreas de la vida cotidiana del ser humano. Así podrán encontrarse normas para, no sé, hacer tornillos, normas para la salud, por ejemplo, normas para la higiene, normas para hospitales, normas para la aeronáutica, normas para la parte agrícola, pero duró muchos años y no volteaba a ver las tecnologías de información. Hasta que una organización, más bien hubo un comité, el JTT1 le llamaban, creo, si no mal recuerdo, no me dan mucho caso este dato, pero donde los alienta ISO, de hecho creo que lo leí algún día que fue el IT Service Management Forum, el ITSMF, creo que fue ese, el que alentó a los ISO, bueno, a la gente de ISO, a desarrollar normas para tecnologías de información. Y entonces, como ellos no eran muy expertos en tecnologías de información, lo que hicieron es unirse con IEC, que es el International Electrotechnical Committee, que entre los dos, digamos, hicieron un joint venture, como le llaman, para hacer normas de tecnologías de información. Entonces, la primera información o conocimiento que les comparto es cuando vean una norma ISO diagonal IEC, es una norma para tecnologías de información. ¿Cuáles son las más vistas a nivel mundial? Y no me hará mentir muchos de ustedes, porque seguramente la conocen, que es la ISO 20000, bueno, ISO IS 20000 y la ISO IS 27000. La 20000 es para la gestión de servicios, es para todo lo que ve ITIL y todo lo que se llame gestión de servicios, es el ISO 20000. Y la ISO IS 27000 es para seguridad de la información. Ahora, la norma, la familia 27000 tiene cerca de, yo me quedé en 14 estándares, digamos, o normas. Está la 27001, la 27002, pero también está la 27003, la 4, la 5, creo que saltaron la 6, luego la 7. Nos vamos a enfocar en 3 nada más, ¿ok? Y la más importante de nuestro tema es la 27001 y la 27002. La 27001, ¿qué tiene? Son los requerimientos para un sistema de gestión de seguridad de la información. Y van a decir, ¿y qué es eso? Bueno, ahorita más adelante se lo voy a decir, porque hay una lámina. Bueno, entonces también dentro de esa está la 27002, que es el 2013 es porque es el año de actualización. Anunciaron que este año
iban a hacer una renovación por todos estos temas de DevOps, de Agile, de Cloud Computing y todo este rollo. Yo todavía lo revisé la semana pasada y todavía tenían el 2013. No sé si, perdón, no sé si en esta época, bueno, en este tiempo lo han hecho, ¿no? Pero bueno. Y luego la 27002 es el código de prácticas. Ahorita vamos a ver los dos puntos porque sí me interesa. De hecho, ese era también otro de nuestros objetivos, que entendiéramos bien por qué la 1 y por qué la 2. Ahora, otra que complementa muy bien todo eso, ¿acuerdan de la gestión de riesgos que la acabamos de comentar? Es la ISO IS 27005-2011. Esa, ustedes la leen y les da mucha idea de cómo se debe de hacer una gestión de riesgos. Les da muchos, digamos, sí, sí les da idea de, a nivel general, si no lo saben, se pueden dar un nivel general qué hay que hacer para la gestión de riesgos. Si ya tienen experiencia, evidentemente, bueno, pues van a tener esto, ¿no? Entonces, y luego la 22301, que es para el sistema de gestión de riesgos, ¿no? Ahí está. Y aquí está la 27001. Bueno, esta norma, la 27001, establece los requerimientos para lograr la certificación. Yo les diría, aquí dice lo que debo de hacer para alcanzar la certificación. ¿Y cómo lo hace? Bueno, evidentemente te lo divide en diferentes temas, desde seguridad organizacional, seguridad de las instalaciones, seguridad de, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de rubros que tiene la 27001, pero aquí son el debe, aquí son el debe de el deber ser, pues, o lo que debe de hacer la empresa. Y la 27002, que es esta, es la explicación de los requerimientos de la 27001. Miren, ahorita les voy a decir, espérense, ya me pasé ahí. Ahí, déjame regresar un poquito. Ya, entonces, a esta norma, la 27002, le llama el código de práctica. Ahora sí ya viene el ejemplo, perdón, pero ahorita espero que con el ejemplo quede más claro. Miren cómo lo dice la 27001. La 27001 les dice, el rubro 5 son políticas de seguridad de la información, ¿no? Y ahí les dividen los objetivos de control. ¿Me explico? Ahí les dividen los objetivos de control y luego vienen los controles. Pero así lo que están viendo aquí es lo mismo que dice la norma, nada más que está esquematizado o esquematizado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ¿dónde lo coloca la norma del 7001? Al final del estándar viene un anexo, le llaman el anexo A, y entonces ya se los pone en unas tablas. No sé si lo han visto como COVID. No sé si alguien ha visto COVID. Así se los pone en varias tablas. Nada más que les digo, yo lo esquematicé. Entonces, digamos, el tema para él es un punto que es la política de seguridad de la información. Luego, uno de los objetivos, porque tiene varios, 5, el de política de seguridad, uno de los objetivos de control es el 5.1, que se llama la gestión de seguridad de la información de la alta dirección. Y les pone el objetivo, ¿no? Dirección, bla, 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 para el negocio, toda esta cuestión le explica para qué sirve ese objetivo de control. Y ese mismo objetivo de control tiene dos rubros, que son las políticas para la seguridad de la información y la revisión de las políticas de seguridad de la información. Y ahí mismo les explica cuál es el control. Por ejemplo, el de las políticas de la seguridad de la información es una serie de políticas para la seguridad de la información, deberán ser definidos, aprobados por la alta dirección, publicados y comunicados a los empleados y partes externas relevantes.
Luego dice, la revisión de las políticas de seguridad de la información, control. Las políticas para la seguridad de la información deben ser revisadas en intervalos planeados o si un cambio significativo ocurre para garantizar su idoneidad, adecuación y eficacia continua, ¿ok? Entonces, si ustedes ven la norma, pues van a decir, ay, pues está padre todo esto, ¿no? Y entonces se preguntarán, ¿cómo implemento esto? Porque esto es lo que me va a venir a revisar el auditor cuando quiera lograr la certificación. Y así hay, si no mal recuerdo, 120 objetivos de control y se dividen en varios controles. Entonces, cuando llega una auditoría para la certificación, los auditores van a revisar cada uno de esos, de estas, ¿cómo se llama? De estos controles. Ahora, ¿para qué me ayuda la 27002? Precisamente para explicarme qué significa esos controles que me estuvieron diciendo en la 27001. Entonces, la 27002 se vuelve muy importante o muy relevante para las empresas que desean la certificación, porque me va a ir explicando cada uno de los puntos que me están pidiendo en la lista de requerimientos. Si tienen dudas, vamos a dejarlo en los últimos 10 minutos, que ya falta poquito, pero eso es lo que yo les quería comentar. Al final, ahora, también puse este ejemplo porque van a decir, oye Raúl, ¿cómo le digo al auditor que si hago revisiones de mi política? Por ejemplo, que es una de las cosas que me piden. Ah, pues vas a hacer una junta para hacer esa revisión y vas a hacer una minuta con los nombres de los participantes y qué es lo que se hizo dentro de esa reunión, que es, en este caso es la revisión. Entonces, esos son también las evidencias. ¿Por qué? Porque nos van a pedir, por cada uno de los controles que existan en la norma, me van a pedir una evidencia para, para que cuando llegue el auditor, yo le enseñe la evidencia y él diga si es conforme o no conforme, o tiene alguna observación. Esto es lenguaje totalmente de auditor. Entonces, pero es así el proceso. Evidentemente, pues sí se vuelve un reto porque no es tan fácil, pues estar consiguiendo estas evidencias y todo este rollo. O sea, sí se vuelve una situación un poco, digamos que es muy laborioso, pues, porque aparte, pues, lo tienes que hacer. Y aquí, si se dan cuenta, no lo puedo demostrar de otra manera, pues. O bueno, a menos de que se videograbe, ¿no? Y le enseñen luego el video al auditor diciéndole dónde está, cuándo se reunieron y cuáles fueron las tareas que se asignaron y todo esto. Entonces, eh, por eso no quise poner un ejemplo, porque, por ejemplo, hay un objetivo de control de, no sé, de ¿cómo le llaman? Ay, trabajo a distancia le llaman. Entonces te dice, bueno, tú tienes que asegurar que el control de acceso a distancia tenga que ser eficiente y guardando la confidencialidad. Eso cómo lo demuestra con una, por ejemplo, una llave criptográfica o o algo técnico que le sirva de identificación al cliente, ¿no? Entonces, o al usuario que está utilizando los servicios desde fuera de casa o desde su casa en este caso. Entonces, como les comentaba, la seguridad de la información es muy importante, la administración de riesgos es muy, muy importante, pero la otra cosa tan importante es la continuidad del negocio. Para eso también desarrolló la norma 22301, que es precisamente eh, para tener la continuidad del negocio, ¿no? ¿Qué es la continuidad del negocio? Es proteger a mi empresa en caso de desastre para que tratemos de recuperarnos lo más rápido posible. La palabra continuidad está en ese sentido, que el negocio continúe trabajando. Tal vez no van a trabajar al 100%, pero sí se van a tratar de trabajar probablemente al mínimo para que no pierda tanto una organización. Entonces, esto de repente la gente en general
lo entiende como un DRP, un Disaster Recovery Plan. Eh, Cuando me dicen, oye, la continuidad es un DRP, yo les digo, es parte de la continuidad. Pero afortunadamente estas prácticas o estas normas, por ejemplo, nos ayudan a entender que la continuidad del negocio va más allá que únicamente tener una parte técnica, que sería la recuperación de un site alterno o desde un site alterno, va mucho más allá. Hacia colocar planes de continuidad del negocio basados en análisis de impacto al negocio. Entonces, yo lo que hago aquí es un análisis de riesgo y luego hago un vía. Y el vía me va a dar como resultado un plan de continuidad del negocio, entendiendo que no nada más el DRP es parte de la continuidad. También están los planes de evacuación, por ejemplo, están los planes de comunicación a medios, por ejemplo, están los planes de movilidad de personas o de evacuación de personas. O sea, está la parte técnica, pero también está la parte humana, digamos, ¿no? De qué vas a hacer. Hay una premisa fundamental en la continuidad del negocio que es, ok, vas a continuar, pero lo primero que tienes que preservar en caso de desastre es la vida de tu personal o la vida de las personas. Entonces, se vuelven, ya no es nada más tecnologías de información, sino ya va más allá desde, por ejemplo, el ejemplo que les puse ahorita, de la de los medios, ¿no? ¿Cómo voy a salir? Voy a salir al periódico a anunciar que sí, efectivamente tuve un hackeo y qué voy a decir. Todo eso lo vas planeando poco a poco, pero a través de todos estos mecanismos, ¿no? Ahora, los beneficios pues son muchos. Eh, Miren, en el caso yo les voy a dar dos ejemplos, bueno, un ejemplo rápido. El caso de las Torres Gemelas, que ya fue hace varios años, las empresas que no tenían plan de continuidad del negocio, pues desaparecieron. ¿Por qué? Porque, pues, ahora sí que se cayó cualquiera de las dos, es eso. Un incendio, por ejemplo, también tiene sentido. Entonces, si un negocio quiere preservarse, pues tiene que tener un plan de continuidad o tiene que hacer gestión de continuidad del negocio, ¿no? Eso es muy importante y muy relevante que se entienda que ahora, no es que seamos negativos cuando pensamos en análisis de riesgo, que es una cuestión que siempre me lo han dicho. No, es que siempre estás pensando mal, y es que qué tal si nos pasa lo que dices. Pues sí, pero si tiene una probabilidad de que pase, hay que analizarlo, ¿no? Es lo mismo de, bueno, por ejemplo, yo tengo 50 años, mi papá nunca compró un seguro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque su filosofía era, pues ahora sí que, pues era la del positivista, ¿no? Entonces, así muchas generaciones han vivido anteriores y hay muchas generaciones o personas actuales que no piensan en un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores o una pensión, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es parte del plan de continuidad. Pensar en que puede pasar algo y cómo me puede afectar y qué puedo hacer para que esos efectos sean lo mínimo posible. Ahora, aquí sí estoy hablando de desastres, ¿eh? O sea, sí estoy hablando de incendios, terremotos, actos, ¿cómo se llaman? Terroristas, no sé, manifestaciones, inundaciones, hackeo, evidentemente, la parte de la piratería, todo ese tipo de cosas que afecten de manera grave a la organización. Eso es muy importante pensar esto. Ahora, ¿cómo logramos esto? A través de la implementación de esta norma, de la ISO 22301. Esta norma también tiene una serie de controles, ¿se acuerdan de los controles? Que son requerimientos al final. Son acciones, vamos a traducirlo así, acciones que debe de hacer la empresa para poder lograr un objetivo, que en este caso es el objetivo de control. Ay, ojalá que con esto haya salido mejor que hace ratito, ¿ok? Entonces, al final, un control es una acción, una actividad
que me va a ayudar entre muchas. Si yo las sumo todas y las cumplo todas, pues evidentemente voy a empezar a cumplir con objetivos de control, ¿no? Evidentemente que contiene un sistema de gestión de continuidad del negocio, una política, personas responsables, procesos que se deben de documentar y procesos que se deben de probar. Hay algo importante dentro de la norma, que debes de probar al menos una vez al año tu plan de continuidad, documentación, cualquier proceso de gestión de continuidad relevante, ¿no? Eso es también importante. Bueno, este dibujo lo repiten mucho en casi todas las normas. Todos los estándares tienen como finalidad implementar un sistema de gestión, ya sea un sistema de gestión de seguridad, un sistema de gestión, en este caso, de continuidad del negocio, y todos se basan en el ciclo de Deming. Acuérdense que el ciclo, Deming fue el padre de la calidad, y en ese sentido, bueno, todos los sistemas de gestión desde el 9000 tienen este precepto. Entonces, que se planea, se ejecuta, se revisa y se hacen los cambios si son necesarios en la parte del acto, ¿no? Bueno, la gestión de riesgo, evidentemente, pues se vuelve algo muy importante. Y si se dan cuenta, la gestión de riesgos no nada más tiene que ver, más bien tiene que ver con todo, básicamente, ¿no? Entonces, déjenme regresar rápidamente, nada más para mostrarles rápidamente. Lo que quería ver nada más en esta lámina es que se fijaran en el dibujo que la gestión de riesgos cubre la gestión de la seguridad de la información, la gestión de la continuidad del negocio y la gestión de los servicios de tecnologías de información. Entonces, aquí en Bexata luego me dan de ver así como diciendo, esto está loco, ¿no? Están nada más pensando en las cosas malas que pueden llegar a pasar, pero créanme que me ha servido, lo he implementado en varias organizaciones, hemos hecho esta gestión de riesgos en aseguradoras, en bancos, en gobierno, por ejemplo. Mi última implementación de la 27001 fue aquí en la Secretaría de Gobernación de México, que es una entidad federal, y implementamos en un servicio la norma y pues, nuestra gestión de riesgos, ¿no? Y bueno, acuérdense que es sistemático, lo tienen que hacer continuamente y se tiene que basar en una metodología. La norma, que es la 22301, pues es el estándar, ¿no? Que se basa en varias mejores prácticas de continuidad del negocio, porque aparte de la continuidad del negocio no es algo nuevo, tiene muchos, muchos años, se ha vuelto más importante hoy en día porque hay mayor conciencia de los riesgos que existen, ¿no? Entonces, y lo mismo que les comentaba de la 27001, hagan de cuenta si es la 22301, donde dice, por ejemplo, en el rubro 7, ¿no? Entiendan que hay 6 para arriba y 6 rubros para abajo, ¿no? El objetivo de control en este caso son los recursos, la competencia, la conciencia, la comunicación y la información. Y el control es personas haciendo el trabajo bajo el control deberán estar conscientes de una serie de acá, ¿no? De los controles que están acá. Entonces, ¿qué es lo que les va a revisar el auditor? Acuérdense, los controles. Y ustedes tienen que demostrar que pueden ejecutar o que han ejecutado esta actividad que está en la parte final de eso. Entonces, insisto, traté de poner controles que no son técnicos, porque precisamente la gente de tecnología de información piensa que todo lo vamos a resolver con software y con hardware, y no. Hay cuestiones de concientización, hay cuestiones no sé, de que te firmen, por ejemplo, nos tienen que firmar ¿cómo se llama? Lo de la conducta, ¿no? Y las políticas de seguridad, por ejemplo, del uso el correo electrónico y todo este rollo. Ahora, si quieren implementar cualquiera de estas normas, tienen que considerar que deben de tener el apoyo e involucramiento de la alta dirección. Si no la tienen, esto no va a funcionar.
¿Por qué? Porque generalmente esto implica un cambio organizacional, un cambio de, y luego acuérdense de la parte de resistencia al cambio, que es algo que convivimos todos los días y que cuando a la persona les empieza a exigir que trabajen de forma diferente, bueno, pues ya empiezan ahí, ¿no? Sí tiene un costo. De hecho, si quieren, cualquiera de estas normas, quieren ustedes lograr ¿cómo se llama? La certificación, tienen que considerar tres costos. Y esa es mi recomendación. La primera es que tienen que comprar la norma y tiene que salir a nombre la norma de la empresa que se desea certificar. Las pueden conseguir en internet, ¿eh? Pero seguramente va a venir a nombre de otra empresa. Entonces, tiene que hizo el organismo que, digamos, les dé la acreditación de que sí compraron la norma a nombre de la empresa que ustedes están deseando implementar. Segundo gasto, o segunda inversión, perdón, gasto no, segunda inversión, el de implementación del sistema. Eso yo sugiero, si no tienen un área de calidad que tenga experiencia en implementación de ISO 9000 o ISO 20000 o lo que sea, sí sugiero que se acerquen a empresas de consultoría externas para que los guíen y los apoyen en tener toda la documentación, todas las evidencias. De hecho, lo primero que se hace en una implementación es un assessment, luego se recaban todas las evidencias, se hace un análisis de brecha, se hace un plan de trabajo para lo que no se tiene, saber cuándo lo van a tener, se hace una y se espera la primera auditoría ya final, ¿no? Y luego viene de nuevo. Generalmente nunca salen al 100% conformes, ¿no? Pero bueno, ahora, y esa es la tercera inversión. Van a tener que pagarle a una empresa autorizada por ISO en sus respectivos países para que los vaya a certificar. Tener personas asignadas para el manejo de estos sistemas, tanto el 27000 como el 22301, pero que estén asignadas a eso nada más, porque luego dicen, no, pues ahí pon a Pablito que no hace mucho, entonces que sea cargo, no, no, y aparte de conocimiento, capacitación, me parece que es importante, ¿no? Ah, pues ahí está, mira, capacitación formal en los temas relacionados como seguridad de la información, gestión de riesgos y gestión de la continuidad. Bueno, estos son nuestros próximos cursos. Entiendo que esto va a estar grabado, entonces si gustan revisar las fechas, como les comentaba, la verdad es que estamos certificados en Cloud Computing, Fundamentos de Seguridad, que es el primero y el 2 de julio. El 3 de julio es Gestión de Riesgos, 4 y 5 de julio Fundamentos de la Continuidad. Tenemos el curso de Scrum Foundation 11 y 12 y el 22 y 23 DevOps Foundation son nuestros próximos cursos. Pero bueno, Exadata tiene un calendario anual. Si gustan entrar a nuestra página, que es www.vexadata.com, diagonal capacitación, se me olvidó ponerlo ahí, pero ahí busquen capacitación y consultoría y ahí viene el calendario, por si gustan tener fechas. Para la gente de Latinoamérica, estamos implementando de tratar de dar cursos a distancia en vivo, ¿no? O sea, no cursos en línea, sino cursos a distancia en vivo, donde el instructor ustedes. Dimos hace poco unos cursos para Chile, por ejemplo, y creo que nos salió muy bien, pero ahí lo que yo estoy pugnando es de que no sea un personaje, pues, que te esté dando el curso, sino que sea realmente un ser humano que nos esté dando el curso, y creo que eso nos ha funcionado bastante bien. Creo que me pasé por 6 minutos. Te ofrezco una disculpa, Lina, no sé si tengamos algunas preguntas. Hola Raúl, muchísimas gracias por la presentación. Sí tenemos algunas preguntas, voy a leerte algunas de ellas y las que queden pendientes podemos revisarlas después. Sí, claro. Acá dice Raúl Morales, hola, estoy implementando un SGCI en mi organización. Mi pregunta es cómo podría ayudar con un método de organización de los documentos, controles y evidencias. Me pasaron un formato de carpetas, pero no entiendo mucho cómo administrarlo. Sí.
ahí yo te diría que no te complicaras muchísimo, porque sí, efectivamente, insisto lo que les comentaba, ¿no? Queremos resolver todos a través de la tecnología. Entiendo que hay mucha tecnología que nos ayuda a todo eso. Habrá que ver también el tamaño de la empresa. Pero si es una empresa de pequeña, mediana, la verdad con que tengas tu documentación, digamos, eh, tienes que tener una tabla para decirle al auditor cómo está clasificada tu información y qué nivel tiene. Entonces, tú lo puedes decir, mira, este documento tiene información confidencial y eso para mí significa que únicamente lo pueden ver los directores, ¿no? O esta clasificación es información pública, pública interna o pública externa, o sea, que se tenga como que una referencia eh, el auditor puede llegar a pasar eso como bueno. O sea, un auditor, hay que tener bien importante algo para Raúl, ¿verdad? Algo bien importante. No el auditor no siempre les va a pedir cosas técnicas para la solución. Evidentemente nos ayuda o un share, no recuerdo cómo se llama este software de organización de documentación, pero teniendo, aunque sea tablitas pero que sí los documentos, porque lo que sí va a hacer es ir a revisar las carpetas, ya sea en electrónico o en papel, pero que tengan esa leyenda, información confidencial, pública interna, pública externa, y pues ahí puede buscar otros. Ahorita no recuerdo qué otro tipo de clasificaciones puede haber. Hola. Perfecto. Tenemos otra pregunta acá que me parece importante. Dame solamente. Raúl dice, estos estándares son para que las empresas se certifiquen. ¿Cuáles son los estándares para que el ingeniero como tal se certifique? La Perfecto. 27001, por ejemplo. Exacto. Exin tiene el curso y el examen de certificación para el ser humano, yo le digo, ¿no? Porque la gran ventaja de las normas es de que puedes certificar a la persona y también puedes certificar a las organizaciones. Exin en este caso tiene el curso de 27 de fundamentos de seguridad basado en la 27002, no importa si es 27001, 27002. Acuérdense que el 27002 es el código de prácticas y es parte de la familia. Y también tiene el curso de fundamentos de continuidad del negocio, pero también tiene dos cursos arriba, Exin, que es el auditor, no recuerdo los nombres, Lina, son dos niveles más altos. Es el auditor líder, creo, y el otro no recuerdo bien, pero también son, de cada uno puede haber hasta dos niveles de especialización. Sí, ya Raúl le he compartido también los links a esta persona para que pueda consultar mejor toda la Así es, información así en es, nuestra página. así es. Aquí Y tiene tenemos otra reconocimiento a pregunta. nivel mundial, que creo que es importante decirlo, ¿no? Déjame hacer esta pregunta para finalizar y las siguientes las podemos responder por correo, ¿te parece? A mí encantado. ¿Qué recomendación haces para hacer análisis de brechas? En ISO 22301, ¿qué opinas de no tener riesgo alguno? Es decir, no hay riesgo de inundación, temblor, manifestación, etcétera. Ok, pero si hay de incendio, por ejemplo. O sea, insisto, no quiere decir que siempre esté pensando en, no sé, en algo malo, ¿no? Entonces pensaría en terrorismo, por ejemplo. Entonces, ya si se descarta cualquiera, pues está bien. Ese elemento supuestamente no tiene riesgos. A mí me suena, mira, de los análisis que he tenido la oportunidad de hacer, siempre hay algo que puede pasar, ¿no? No sé, por ejemplo, que fíjate, puede pasar de que no haya ni manifestaciones, ni terremotos, ni huracanes, menos tsunamis, todo este rollo, ¿no? Que son amenazas naturales, ¿no? Le llaman. Pero ¿qué tal si hay un árbol grande en su empresa y ya está muy viejo? Entonces, insisto, tratemos de en verdad que sí ver todas o sea, como que abramos los ojos, o sea, los ejercicios de análisis de riesgo se vuelven súper interesantes, que sean, fíjense bien, ahí les voy a dar un consejo, que sean multidisciplinarios. Mientras más personas de diferentes experiencias y de diferentes áreas participen,
van a ser más enriquecedores los análisis de riesgo. Esa es una. Y la segunda, el que lleva a cabo el análisis de riesgo debe de entender todos estos conceptos y debe de ser guía de, de todo, para todas estas personas, de que traten de ver cada uno en su trinchera qué riesgos viene. ¿Por qué? Porque si tú lo ves a nivel gerencial, haces un análisis de riesgo y nada más, digamos, invitas al gerente de finanzas, pues él te va a decir cuáles son sus riesgos que él ve en esa área, pero ya no viste el de recursos humanos, o ya no viste el de logística, o ya no viste el de ventas. Entonces, el secreto es ese. Ahora, insisto, no me ha pasado, pero si llegara a pasar, bueno, pues le pones que ya no vas a hacer nada ahí, ¿no? No tiene caso, o sea, si ya analizó un activo, el que sea, edificio, cuarto de máquinas, lo que quiera, y en verdad no encontraron ningún riesgo, se pone en el documento que no tiene riesgo. ¿Me explicó? O que no haya amenazas alrededor de esto, ni vulnerabilidades. Y entonces, cuando digamos, donde pones qué control vas a poner, se pone ninguno. Ya, no pasa nada. Pero tienen que tener mucho cuidado. Esa es mi experiencia, me dice que le busquen, van a encontrar algo. Perfecto, Raúl. Bueno, realmente tenemos más preguntas. Si Esto quieres, pues yo tengo significa tiempo, no, no sé si que los ha demás. sido, pues la verdad es que intentamos mantenernos dentro del tiempo, porque inclusive pues hay personas que están conectadas también en España y pues ya es tarde para Ya ellos, es pero tarde las para. preguntas podemos responderlas sin problema. Yo te las encamino todas para que podamos, digamos, responder lo antes posible estas preguntas a las personas que nos las han hecho. Raúl, muchísimas gracias por tu presentación. Toda la retroalimentación que tenemos a través del chat es que ha sido muy interesante. Pedimos una disculpa un poco por la interferencia o sonidos adicionales que se pueden presentar en el audio. Es normal porque básicamente estamos haciendo una sesión en vivo, entonces intentando mantenernos en esa parte. Bueno, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Una vez más, estaremos enviando la grabación de este webinar para que puedan compartirla también con otras personas dentro de la empresa y encaminarnos preguntas adicionales a través de correo electrónico. No sé si podemos compartir, Raúl, tú tienes el control donde está tu información de contacto y también el correo Sí, electrónico de de... hecho se está presentando, sí. Y está hasta abajo mi correo. Y los teléfonos Perfecto. también de acá de México están ahí. Y está la página. Y yo quedo a sus órdenes. Cualquier cosa, duda, comentario o solicitud o requerimiento, me encantaría que me mandaran un correo y yo encantado de ayudarles. Raúl, una vez más a ti, Abexadata, muchas gracias por la colaboración y seguimos en Gracias, Tina. contacto para futuros webinars. A la Hasta orden, luego y muchas gracias. gracias a todos. Gracias a todos.